Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Háblame Dios. Gracias a vos por acompañarme en esta nueva reacción que voy a hacer, es una de las primeras que vamos a hacer en el canal, que es reaccionando a testimonios impactantes. En este caso vamos a reaccionar a la vida de Samuel, que bueno, ya lo vamos a ver. Como dice el título, sus padres reaccionaron de tal manera cuando se enteraron que él era homosexual. Antes que nada, no hago este video para tratar de ofender a algunos o a muchos, simplemente para mostrar cómo Dios impacta en la vida de cada uno. Ya tenemos también una charla acá en el canal sobre la restauración de la identidad sexual, que te invito a que lo vayas a ver. Y sin más, vamos a ver el video. Yo realmente nunca había visto a un hombre en la manera en que él me mostró lo que era ser un hombre. Entonces, en ese momento yo decidí, por el mismo cariño, por la misma empatía que tenía con esta persona, para mí fue fácil decirle que podríamos tener una relación, no una relación amistosa, porque ya sabíamos que eso había pasado, sino que podríamos tener una relación tal vez amorosa. Pues yo desde que nací, mis padres están en esta iglesia y aun cuando mi mamá se bautizó, yo estaba en su vientre. Fue algo para ella muy padre estar aquí y yo aprendí desde chico, sabía que había un Dios, conocía las historias de la Biblia, conocía qué era lo bueno, qué era lo malo. Sin embargo, aún sabiendo todo eso, yo tomé decisiones que eran incorrectas para mi vida. Bueno, acá simplemente vemos algo que nos pasa a muchos, que por ahí conocemos, escuchamos de Dios, escuchamos porque, bueno, nacemos y nuestra familia tiene esa religión o esas cosas de que hace años la familia era de esa religión, entonces simplemente uno la adapta. Esa identidad es lo que acá está diciendo Samuel, pero sin embargo tomó otras decisiones, que como vemos nos pasa a muchos de nosotros. A la edad de 15 años yo entré a la preparatoria. Para mí fue un momento en el que me pude librar de mis papás. La escuela donde yo estaba era una escuela que estaba a una distancia muy larga. Entonces yo podía fingir que iba a la escuela, pero no entraba y podía estar pues en fiestas, podía estar en diferentes lugares, aún mintiéndole a mis papás, diciéndoles que pues yo estaba en la escuela estudiando, cosa que no pasó. Cuando yo estaba en la preparatoria, hubo un momento en el que yo empecé a conocer lo que era el alcohol, yo empecé a conocer lo que era el cigarro, empecé a conocer lo que eran las malas amistades, lugares donde tener alcoholismo, tener drogadicción era tan normal que uno empezaba a verlo normal, aun cuando yo sabía que era malo, ¿no? Aun cuando yo conocía lo que decía la Biblia al respecto de eso, aun cuando yo sabía que era lo que Dios no le agradaba, yo lo hacía, aún sabiendo todo eso. Y fue una etapa de mi vida en la cual aparentemente era buena para mí, porque yo decía, pues esto no le afecta a nadie, solo me afecta a mí, ninguna persona sale dañada en esto, solo es mío y como es mi vida, nadie se puede meter conmigo porque yo decido lo que hacer con mi vida, yo decido qué hacer, yo decido qué ingerir, qué hacer con mi cuerpo. Posteriormente conocí a una persona que se hizo disfrazar por uno de mis mejores amigos, aquella persona que aun cuando mis papás me decían que no, él me decía tranquilo, no pasa nada, una persona que en ese momento yo creí que era una persona buena para mi vida, que sabía que si me juntaba con esta persona yo iba a poder hacer todo, que no importaba, porque tenía el respaldo de esta persona. Pero esta persona era un hombre que empezó influyendo en mi vida, empezó influyendo en mis sentimientos, en lo que quería hacer con mi cuerpo. Yo realmente nunca había visto a un hombre en la manera en que él me mostró lo que era ser un hombre. Entonces, en ese momento yo decidí, por el mismo cariño, por la misma empatía que tenía con esta persona, para mí fue fácil decirle que podríamos tener una relación, no una relación amistosa, porque ya sabíamos que eso había pasado, sino que podríamos tener una relación tal vez amorosa. Y yo no conocía lo que era un amor de verdad en ese momento. Yo conocía a Dios y sabía que él amaba tan grande, pero yo no le hacía caso a ese amor. Yo quería en mis propias fuerzas experimentar algo más. Entonces yo estuve con esta persona, tuvimos relaciones sexuales y para mí en ese momento estaba bien. Para mí en ese momento yo... Bueno, me detengo en esta parte que acá lo que cuenta Samuel es crucial, que muchas veces el amor que nos dieron o que experimentamos
no es del todo bueno, no se nos ha dado una buena demostración de amor. Y entonces es importante ir a la Biblia, ir al amor de Dios que tiene con nosotros, que le entregó a su único hijo para tratar de salvarnos y que nosotros podamos aceptarlo en nuestra vida. Acá Samuel cuenta que no tuvo una buena experiencia, por eso optó por ver otras cosas. Así que sigamos viendo, eso es muy importante lo que dice. Fingía también que no pasaba nada, porque muy dentro de mí decía, esto no le agrada a Dios, esto no está bien. Pero otra parte de mí decía, pero es tu cuerpo, tú puedes hacer con él lo que quieras. Pues para algo Dios te dio un cuerpo. Y era una mentira que también estaba mucho en mi corazón. Empecé a relacionarme menos con mi ¿Y familia. tu familia sabía de lo que Mi estaba familia no pasando? sabía. Mi familia no sabía. Siempre a cada rato les mentía. Les decía que iba a la escuela y no iba, que había aprobado todas mis materias, pero la verdad es que había reprobado todas las materias. Ellos creían que aún seguía yendo a la escuela cuando, pues no, o sea, yo ya hasta me habían corrido de esa escuela. Y fue mentira tras mentira. Una mentira te lleva siempre a otra mentira. Siempre les decía, estoy yendo a la escuela. Ay, ¿cómo te fue? Ya había la primera mentira. Y yo les decía, bien, hoy pasó esto. Y ahí iba la segunda mentira. Esas mentiras aún implicaba dinero para mi familia, porque ellos tenían que darme dinero para ir a la escuela, para estudiar, para todos los materiales que necesitaba. Pero la realidad es que fue algo que yo creía aún todavía que estaba bien, pero pues no lo fue. También influyó mucho en lo que me pasaba aquí dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia yo era Samuel el que todo lo hacía bien, era Samuel el que estaba todo el tiempo orando, cuando no era así. Yo daba una cara aquí dentro, pero afuera era otra cara totalmente diferente. Y muchas veces eso también muy dentro de mí me dañaba, porque decía, ¿cómo puedo ser así de hipócrita? ¿Cómo puedo ser así de deshonesto aún con Dios? Pero esos pensamientos llegaban y se iban luego, porque yo quería hacer más cosas, yo quería hacer más cosas con mi vida. Creía que el mundo era mío y que yo podía hacer con él lo que yo quisiera. Y pues no fue así. ¿En ese tiempo te estaba hablando el Señor a ti o tenías tu corazón completamente cerrado? El Señor hablaba a través de mí por medio de las oraciones de mis papás. Mi papá se iba a trabajar a las 5 de la mañana y él tiene un hábito muy bueno que antes de ir a trabajar él oraba y me despertaba sus oraciones, o incluso me despertó un poco antes de que mi papá empezara a orar. Y mi papá doblaba sus rodillas por mí, él oraba mucho por mí. Y llegó un momento en que hasta me molestaba que él orara por mí, porque yo decía, estoy bien, o sea, no tiene por qué orar por mí. Pero Esto es muy importante lo que dice Samuel porque creo que hay un versículo, lo voy a dejar acá escrito, que en la Biblia dice que la oración de los padres es muy importante. Es increíble esta parte, cómo lo cuenta Samuel y cómo va interviniendo en su vida. el Señor me decía que había alguien que estaba orando por mí y que el plan que tenía para mí era grande, pero que yo tenía que hacerle caso y yo no quería hacerle caso porque de verdad me enojaba mucho. O sea, yo buscaba unos audífonos rápido para no escuchar lo que mi papá oraba hacia mí y por alguna otra cosa no encontraba audífonos, no tenía pila, siempre escuchaba esas oraciones y sabía que era Dios hablándome, pero también yo no quería hacerle caso, esa es la verdad. Yo fui puse una barrera en mi corazón para que no llegara más, pero Dios siempre quitaba las cosas de que yo ponía en mi corazón para hablarme. Sin embargo, pues yo no hacía caso. Y cuéntanos de ese momento donde ya por fin quitaste esa barrera y el Señor pudo cambiar tu vida. Llegó un momento en mi vida donde yo sabía que estaba mal todo lo que estaba haciendo. A pesar de que no me importaba, yo sabía que estaba mal, porque yo conocía de la palabra y yo sabía. Sin embargo, cada oración me decía otra cosa, cada oración de mi papá me decía algo más. Y en ese momento yo no podía, yo decía, tengo que hablarlo con alguien. De verdad yo tengo que hablarlo con alguien porque no está bien lo que estoy haciendo. En algún momento tuve miedo porque pues ya no solo era relación con hombres, también eran con mujeres. Mi corazón se empezó a pervertir por lo que el mundo me ofrecía. Inclusive me daba mucho miedo tener alguna enfermedad sexual y todo eso me hizo entender que yo no tenía que estar ahí. Entonces yo quise hablar con alguien y quise hablar con un amigo que estaba en ese momento en el ministerio de jóvenes.
Y yo le dije, amigo, es que estoy pasando por esto, esto y esto. Él me ayudó mucho en ese momento, pero me dijo, esto lo tiene que saber una autoridad, porque el Señor quiere tratar cosas contigo Y, y, que tú no clari- sabes. y clarifica para los que no saben, ¿qué es lo que das a entender cuando decís autoridad? Ah, ok, lo tenía que saber el líder de jóvenes y el líder de jóvenes aún iba a hablar con el pastor. Porque yo en ese momento estaba en el ministerio de danza. Eso hacía también que fuera más, para mi parecer, hipócrita. Porque Esto es muy importante lo que dice Samuel y lo que le pregunta también el entrevistador, que acá la autoridad espiritual es muy importante porque, por ejemplo, uno si no sabe muy bien la palabra de Dios o tratar de explicar de la mejor manera en estos casos, puede tratar de incluso hasta hacer peor a la persona, incluso llevándolos por caminos incluso peores, por simplemente citar mal un versículo o no tener suficientemente conocimiento. Entonces es muy importante y destaco cómo Dios, a través de la oración de sus padres, cómo iba colocando personas en la vida de Samuel para tratar de darle a entender de que algo mal estaba sucediendo en su vida. Eso es tremendo. Sigamos escuchando. yo ministraba en la danza y yo decía, no pasa nada, aquí todo está bien, pero mi corazón estaba mal. Y yo decía, ¿qué estoy ministrando? ¿Qué estoy diciéndole a la gente? ¿Qué estoy transmitiendo? Estoy transmitiendo pecado. Por ese momento me quebró porque sabía que no estaba bien. Entonces, el pastor habla conmigo y me da un tiempo en el que yo debo de saber qué hacer con mi vida. Me da un tiempo para que estuviera yo con Dios Te sacó de... del Ministerio de Artes donde yo estaba. Y todo ese tiempo Dios me fue mostrando cuán asombroso era conmigo, porque mucha gente te cataloga con muchas groserías, aun cuando estás pasando por la homosexualidad. Y el momento en que Dios me habló, me dijo, tú eres mi hijo. No me dijo una grosería, me dijo, tú eres mi hijo. Y me dijo, y eres Wow. un varón esforzado. Entonces, en el momento en que me dijo eso, tembló todo dentro de mí, porque no me sentí juzgado, no me sentí atacado, me sentí amado. Y era un amor que estaba buscando, pero lo busqué de una manera incorrecta. Al escuchar que me dijo hijo varón, sabía cuál era mi identidad. Sabía que mi identidad era como hijo de Dios y como varón esforzado. Y eso fue algo importante dentro de mí, porque fue difícil el proceso que llevé, porque implicó muchas cosas. Mi papá me decía, cuando pasa este momento de sanidad, yo tenía que hablarlo con mis papás. ¿Y cómo le dices a tus papás que estás pasando por homosexualidad? Entonces, yo lo hablé con mi papá y fue un momento difícil porque él me dijo, eres mi único hijo, bueno, varón, porque tengo una hermana, y me dijo, eres mi único hijo hombre y me siento decepcionado de ti. En ese momento fue muy fuerte para mí, que como hijo te digan tus papás que están decepcionados de ti, es fuerte, pero era parte de la sanidad que tenía que pasar aún con mi familia, porque eso hizo que nos uniéramos más, hizo que yo pudiera contar este secreto, hizo que ya no hubiera secretos en la familia, hizo que nos apegáramos más a Dios. Mis papás fueron, no dejo de hablar de ellos porque fueron un soporte muy grande. Aun cuando yo no quería leer la Biblia, diario, vamos a leer la Biblia, nos vamos a leer la Biblia todo un año. Y eso fue lo que me motivó a seguir adelante de la manera en la que Dios me mostró que no estaba solo, que mis papás siempre estaban doblando rodillas por mí, que ellos siempre estaban al pendiente de mí, aun cuando creía que tampoco les importaba. Entonces llega eso a mi vida y es algo que impacta también mi corazón porque a veces como cristianos piensas que porque estar dentro de la iglesia desde que naciste, eres salvo o que tienes el cielo ganado porque estabas en un ministerio y no es así. El Señor quiere un encuentro contigo cercano, pero es cuestión de que tú lo dejes, porque si tú no lo dejas, Él es tan respetuoso que si tú no lo dejas, Él no va a entrar, pero si tú lo dejas, Él puede hacer maravillas contigo. Samuel, para terminar, ¿qué es lo que puedes decir a la gente que esté viendo tu testimonio ahorita que Jesús ha hecho en tu vida? Realmente podría decir muchas cosas, pero creo que lo que más llegó a mi corazón es que tienes una identidad en Dios, que aun cuando el mundo te critique o te juzgue o te ponga mil etiquetas,
tu identidad es como hijo de Dios, que no dejes que lo que está alrededor tuyo intervenga en la relación que hay entre tú y Dios. Y el primer versículo que yo me aprendí cuando era niño era Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, así prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Y hasta que lo viví, fue que entendí ese versículo que tanto tiempo, desde que tenía 5 años de edad me lo sabía, hasta que viví ese versículo, hasta que pude leer con claridad la Biblia, hasta que me di cuenta que tenía un Dios que me amaba, fue que descubrí cuál era mi identidad y sabía que a partir de eso todo iba a estar bien. Entonces, el mensaje que quiero decirte a ti, primero es que tienes una identidad en Dios. Nadie te va a quitar eso, porque el Señor es tan amoroso y tan respetuoso que va a estar contigo cuando lo necesites. Y en el momento en que tú quieras abrir la puerta para Él va a entrar con mucho gusto. Y el otro mensaje es que honres a tus padres. De verdad, tengo mucho que agradecerles a mis papás, pero una de las cosas principales es que estuvieron orando por mí, que había alguien que estuvo todo el tiempo orando por mí, y eso me tiene hasta aquí ahorita. Bueno, hasta acá vimos un poco, acabamos de ver todo completo el testimonio de Samuel. Destaco importantísimo lo que él dice: honrar a tu padre y a tu madre, que tenemos una identidad en Dios que es hombre y mujer, varón y varona. Tenemos una identidad como hijo de Dios, y que seguramente habrás tenido, como todos, como a mí, como otros amigos, otros seres queridos, como cualquier tipo de persona, ha tenido vidas duras, algunas otras menos, otras más, pero al fin y al cabo es que el mundo, sales al mundo y te ofrecen cantidad de cosas, muchas cosas que puedes llegar a tener, pero simplemente que te van apartando de Dios. Y al fin y al cabo podemos ir a una iglesia, podemos ir con un líder y demás, y sí, capaz que al principio uno se va a sentir decepcionado. Acá, como cuenta Samuel, el padre mismo que oraba por él todas las noches se sentía decepcionado él, pero Dios aún así le decía: tú eres mi hijo y tengo misericordia por ti, te perdono y nuevo eres, ¿no? Así que impactante testimonio el de Samuel. Muchas gracias por ver hasta acá la reacción. Si lo has visto completo, dale me gusta, compartí, suscribite. Si te gustan más testimonios así, déjame en los comentarios. Voy a dejar también el link del canal que se llama De la Fe Testimonios. Comparte muy buenos testimonios, está en inglés y en español también. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Te mando un saludo.